que vamos a ver en este curso, o la carta o la epístola que vamos a ver en este curso, es un tratado de una rama de la teología que se llama cristología. Por ejemplo, en teología vemos, la primera teología se llama teología propia, que es el estudio de los atributos de Dios y se centra en el Padre. El segundo estudio es la cristología, que es el estudio de la persona y de la obra del Señor Jesucristo y está centrada en el Hijo. Luego sigue una tercera teología, que es la neumatología, que es el estudio de la persona del Espíritu Santo, o sea, de la tercera persona de la Trinidad. Pero ¿cómo hacemos el estudio de la teología propia, o sea, de la teología de la persona del Padre? A través de toda la Biblia. ¿De dónde sacamos que Dios es omnipotente, omnisciente? Todos los atributos de Dios salen de extractarlos de las Escrituras. Y por supuesto que todo eso que extractamos de las Escrituras es confirmado por la naturaleza, es confirmado por la creación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comenzar a ver? La carta a los Colosenses. ¿Y qué parte de la teología abarca la carta de los Colosenses? Pues abarca gran parte, escuche bien, gran parte de la cristología bíblica, porque el centro de esta carta es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Es una carta que muestra la gloria del Señor Jesucristo y que ese es el tema. Entonces nosotros queremos que a través de este curso nosotros conozcamos al Señor Jesucristo, conozcamos al Cristo de la gloria y sepamos en quién hemos creído, en quién hemos creído. Entonces esta es la carta que habla de la preeminencia de Cristo. Vamos entonces a mirar las generalidades de la carta. Lo primero que vamos a mirar es por qué estudiar Colosenses. ¿Por qué estudiar Colosenses? ¿Cuál es la importancia de esta carta? Resulta que esta carta en este momento y en este tiempo que estamos viviendo es supremamente importante estudiarla. ¿Por qué? Porque ella tiene unas respuestas que vienen de parte de Dios a unas problemáticas que se están dando en estos momentos. Una problemática que varios pensadores, historiadores, políticos y teólogos han llamado la batalla ideológica. El enemigo, Satanás, está atacando con un arma poderosísima, que es el arma que él ha escogido en este tiempo, y es el arma de la ideología, el arma de la ideología. Eh, Él está bombardeando las mentes de las personas con ataques ideológicos y nosotros no nos estamos dando cuenta. Las mentes de las personas están siendo bombardeadas las 24 horas del día a través de todos los medios de comunicación y de todas las redes sociales que hay con ideología. Y a ese bombardeo ideológico que viene de parte del reino de las tinieblas, que nosotros creemos que es un asunto filosófico, pero no es un asunto filosófico como lo vamos a ver aquí en Colosenses, sino que es un asunto netamente espiritual, pero a nosotros nos gusta es enfrentar al diablo con cosas místicas, así como que te reprendo, te ato, te echo fuera, y no nos hemos dado cuenta que el diablo no es un demonio bruto, sino que el diablo es un ángel caído supremamente inteligente y sobre todo conocedor de las escrituras y conocedor de las deficiencias de la iglesia. ¿Y cuál es la mayor deficiencia de la iglesia? Que la iglesia no sabe en quién ha creído ni sabe qué ha creído. Y por eso estamos completamente desarmados frente a esta batalla ideológica. La batalla ideológica, aunque, hermanos, está claro, está completamente claro que la teoría de la evolución
ni siquiera es una teoría, sino una hipótesis que no puede ser comprobada. Aunque eso está claro, se sigue enseñando la evolución en los colegios y en las universidades. Hay hay un video producido por un ministerio que se llama Aguas Vivientes, un video que se llama Evolución versus Dios, que se lo voy a dejar de tarea para que el que no se lo haya visto lo vea. Es un video supremamente sencillo, pero muy profundo y muy poderoso que trae mucha luz, sobre todo a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes universitarios hay aquí? A ver, ¿cuántos jóvenes están en universidad aquí? Levanten la mano los que van a la universidad. Bueno, usted tiene que conocer con claridad lo que le están enseñando a los jóvenes universitarios en carreras, sobre todo en carreras de la rama de las humanidades. ¿Acerca de qué? Acerca de la evolución. Y estoy hablando no solo de colombianos ni de barranquilleros, estoy hablando de gente que estudia en Harvard, que estudia en las mejores universidades del mundo y han aceptado la teoría o la hipótesis de la evolución como una verdad, como que el mundo fue evolucionando. El ser humano es el resultado de un proceso evolutivo natural de el mono y todo eso que no tiene forma alguna de ser comprobado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos el método científico, que es el único método aceptado por la ciencia para determinar que una teoría es verdadera, cuando nosotros estudiamos el método científico tiene unos pasos. El primer paso es la recolección de los datos. Después viene un paso que es la organización de los datos. Después vienen unos pasos que tienen que ver con la comprobación, o sea, comprobar en el presente que esa teoría se cumple. Pero cosas como la evolución están relatadas en términos de pudo ser que hace aproximadamente 4 o 6 millones de años, pudo ser que el Australopithecus no sé qué evolucionó en tal cosa y eso pudo ser y resulta que no hay un elemento probatorio y sobre todo algo que hace parte de todas las teorías que están comprobadas, que es la evidencia observable. Ese es un término del método científico, evidencia observable. Y resulta que en ese video, 3 teólogos cristianos comienzan a investigar a decanos de la Facultad de Biología y de Microbiología de grandes universidades del país y le piden que les dé un caso de una evidencia observable en la cual una especie haya evolucionado a otra especie y nadie la puede dar. Y lo único que hacen es insultar a la persona que los está entrevistando. ¿Por qué? Porque no hay ninguna evidencia observable, porque no existe históricamente ningún caso, y no estamos hablando del mono que se vuelve hombre, estamos hablando de la teoría de la evolución, es decir, toda la teoría de evolución no presenta ni un solo caso de evidencia observable. Es decir, no existe ninguna especie en ningún momento histórico que haya podido evolucionar y convertirse en otra especie. Existen las adaptaciones, es decir, cuando el perro del Polo Norte le sale el pelo más largo que el perro costeño, porque el de aquí se adapta al calor y el de allá se adapta al frío. Pero los dos siguen siendo ¿qué? Perros. No existe evidencia observable de que un perro se haya convertido en gato y ni que un caballo se haya convertido en mulo. No existe ninguna evidencia y aunque sabemos que es absurdo, escuche bien, esta es la batalla ideológica y gente importante cree en esas cosas que son ante todo ridículas, sobre todo ridículas. Entonces, esa es una de las primeras ideologías que la carta a los colosenses destruye, porque dice claramente que todas las cosas fueron creadas en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por eso se habla de la preeminencia de Cristo.
¿Por qué es la teoría de la evolución? Porque quiere quitar a Cristo de esa preeminencia. Y aunque usted no lo crea, hay cristianos que tienen unas confusiones en su cabeza acerca de eso. Encontramos también la ideología de género que desde el primer capítulo del Génesis es derribada porque dice que en el principio Dios creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. O sea, todo esto tiene que ver con el estudio fundamental de las escrituras. También encontramos que en este tiempo estamos viviendo un problema de ecumenismo. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de globalización. Estamos en un proceso donde el mundo está consolidándose conforme a lo que está revelado en los últimos tiempos, conforme a todo lo que está escrito en la palabra, está sucediendo un proceso de globalización, de un nuevo orden mundial. Y dentro de ese proceso está contemplado el ecumenismo, es decir, la unión de todas las religiones. ¿Qué es el ecumenismo? La unión pacífica, amorosa y fraternal de todas las religiones. Es decir, que el Papa y todos los católicos se abracen con todos los pastores evangélicos, con los musulmanes, con los Hare Krishna, con los taoístas, con los budistas, ¿cierto? Con todo el mundo y que se cree una gran religión. Y de hecho ya hubo una reunión y escogieron un lugar que se dice que fue el lugar donde Dios le entregó la ley a Moisés. Un lugar, y allí hicieron una reunión. El organismo clave en todas estas reuniones es la ONU, porque ellos son los encargados de establecer el nuevo orden mundial que tiene que estar listo para el 2030. En el 2030 tiene que haber una sola nación. ¿Ha escuchado usted hablar de un tema o digamos, una frase de ser ciudadano del mundo? Porque el mundo y las ideologías están avanzando a que perdamos las identidades y todo aquello que nos hace diferentes a los demás. Entonces, frente a esa idea de que hagamos una iglesia donde todos nos abracemos y donde todos nos amemos, porque es que el amor es el que triunfa y un discurso todo así humanista, el libro de Colosenses dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. El libro de Colosenses dice que solamente hay una iglesia, la que está sujeta a la cabeza, que es Cristo. De tal manera que aunque nosotros estemos todos aquí como creyentes supuestamente y creamos que esta es una congregación de ángeles, todo aquel que no esté sujeto a la iglesia y a Cristo simplemente no es iglesia. La iglesia es un cuerpo y ese cuerpo tiene una cabeza y a su vez cada órgano del cuerpo está unido entre sí por coyunturas. Y eso es lo que es iglesia. Frente a esa figura teológica y bíblica, toda persona que cree ser cristiana, pero no tiene comunión con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, tampoco está sujeto a la cabeza. ¿Sí me explico? Porque primero es que yo esté en comunión con el cuerpo. Mi dedo pertenece a la palma de mi mano y la palma de mi mano a mi muñeca y la muñeca al brazo, al codo, al antebrazo y todos estamos unidos como un cuerpo. Si tú no tienes comunión con la congregación donde estás, tú no estás sujeto a la cabeza. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque todo es un cuerpo, todo es un cuerpo, todo es un cuerpo. Y frente a eso, la idea del ecumenismo y de que todos amor y paz y todos, porque es que todos los caminos conducen a Dios, falso, es completamente falso. Y la carta a los Colosenses nos habla acerca de eso, que la iglesia es una, es exclusiva, es única en el mundo, es la iglesia del Señor Jesucristo. Los demás son religiones. Y también tenemos otras ideologías como el relativismo. El relativismo es que cada uno de nosotros está en lo cierto en algún grado.
El relativismo dice que yo debo respetar tu verdad y que tú debes respetar mi verdad, aunque tu verdad sea diferente a mi verdad. Y pues no se necesita tener dos dedos de frente para entender que si tu verdad es diferente a mi verdad, uno de los dos está engañado. Porque la silla o es azul o es verde. Y tú puedes decirme a mí, pero la silla es verde. Pero ahora, según el relativismo enseña que no hay valores absolutos, que si para ti la silla es verde, es porque tú la percibes verde y yo tengo que respetar tu percepción y no puedo llevarte la contraria, sino seguirte la corriente. Aunque yo vea con mis propios ojos que la silla es azul, si yo llegase a decirte a ti que tú estás mal, que debes ir donde el médico para que te hagan un examen porque la silla no es verde, sino azul, tú, en vez de ir a donde el médico, me puedes llevar a mí ante un tribunal y yo soy condenada por no respetar tu percepción. Y la carta a los colosenses, lo digo así con plastilina para que nosotros entendamos al mundo al que nos estamos enfrentando. La carta a los colosenses habla acerca de los valores absolutos de la fe. Valores absolutos de la fe. Dios no es relativo. También está de moda, y esto aún dentro de la iglesia, algo que se llama pragmatismo. ¿Qué significa el pragmatismo? Que las cosas son valoradas según si funcionan o no funcionan. Según si funcionan o no funcionan. Es decir, si hay alguna utilidad, si hay alguna utilidad en lo que enseña el cristianismo, entonces el cristianismo es valioso. Pero si no hay ninguna utilidad, no es valioso. Por ejemplo, de pronto tú estás aquí sentado porque alguien hizo mucha fuerza en traerte. Y es posible que te estés preguntando, ¿para qué me va a servir a mí esa clase? De pronto sería mejor asistir a una conferencia acerca de cómo administrar correctamente el dinero, o de pronto a una conferencia sobre sanidad interior, o de pronto a una conferencia sobre cómo manejar las relaciones interpersonales, o una conferencia sobre emprendimiento, o una conferencia sobre ideologías políticas. De pronto algo que tenga como que un valor de que sirva para algo. Eso se llama pragmatismo. Y eso ha contaminado la iglesia. ¿En qué sentido ha contaminado la iglesia? En que precisamente los mensajes de las iglesias se han vuelto pragmáticos. Es decir, aún los títulos de las enseñanzas es cosas así como cómo gobernar bien su casa, cómo avivar su matrimonio, cómo conseguir el éxito en la vida, cómo administrar bien los recursos, cómo ser lleno del Espíritu Santo, o sea, cómo conseguir algo que sea un beneficio para mi vida. Bueno, la carta a los colosenses dice que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. O sea, que Cristo Jesús es la respuesta a todo, a todo. Es decir, que si nosotros estudiamos la obra y la persona del Señor Jesucristo, vamos a encontrar respuesta a todo el sentido de la vida y vamos a encontrar solución a todas las crisis de nuestra alma, a todas las crisis que estamos viviendo como las crisis existenciales, esas crisis de angustia, depresión, esas crisis como de ansiedad, todas esas crisis tienen solución cuando nosotros contemplamos a Dios, cuando hacemos algo tan simple y tan sencillo como contemplar a Dios, que no es un ejercicio místico, sino un ejercicio racional. Contemplamos a Dios a través de la revelación que Él nos da en su palabra. La Biblia dice que en Cristo, aquí en Colosenses, dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros
de la ciencia y del conocimiento, que en él habita corporalmente toda plenitud. ¿Qué significa eso? Que todos los vacíos que yo tengo en mi alma, todos los vacíos que yo tengo en mi vida, todas las frustraciones, todas las soledades, todo se resuelve cuando yo conozca de verdad al Señor Jesucristo a través de la revelación que Él nos da en su palabra. Tenemos también un problema de individualismo, que es lo mismo que egoísmo, es decir, es lo mismo de vivir para mí, vivir para lo que yo quiero, para conseguir mis metas, para conseguir mis planes, para conseguir mis propósitos. Y estoy hablando al interior de la iglesia, al interior de la iglesia. Le preguntamos a una pareja que está haciendo el curso prematrimonial, que quieren venir a casarse. Entonces siempre cuando quieren hacer el curso prematrimonial, porque hay veces que se van a casar, diga yo lo que yo diga. Entonces, ¿para qué le vamos a hacer curso? Que aprendan en el camino. Pero los que quieren curso prematrimonial, yo les hago una pregunta y de una vez quedan corchados enseguida. La pregunta es muy sencilla. ¿Para qué te quieres casar? Adivinen qué contestan. Para ser feliz. Ya es hora de organizar mi vida. Ya es hora de sentar cabeza. Yo necesito un hogar. Yo necesito coger seriedad. Yo necesito tener un lugar a donde llegar. Yo necesito un amigo, necesito un apoyo, necesito un amante, necesito la satisfacción, necesito yo. Y el matrimonio no fue diseñado para eso. Y por eso es que los matrimonios se están acabando. La respuesta es Cristo. La respuesta es Cristo. No hay más respuesta. ¿Por qué? Porque fuimos creados para eso. Fuimos creados para eso. Ninguna persona puede arreglar un matrimonio. Nadie puede arreglar un matrimonio. Yo lo único que puedo arreglar es mi propia vida. Yo no puedo cambiar al otro. Yo lo único que puedo cambiar es a mí misma. Si alguien viene y dice, ¿cómo hago con mi marido que es un desastre? No sé. No sé. Si es un desastre, yo no lo puedo cambiar. Tú sí puedes cambiar. Tú sí puedes cambiar. Tú puedes ajustarte al rol bíblico y eso puede hacer que el círculo vicioso que hay entre tú y tu marido, porque ninguno de los dos está cumpliendo con el rol bíblico, eso puede hacer que tu esposo deje de funcionar como está funcionando, porque no va a encontrar lo que siempre encuentra. Y eso se llama individualismo. El individualismo tiene una cantidad de facetas, por ejemplo, el feminismo, la mujer empoderada, la mujer que lucha a la par del hombre, que quiere su propia realización, no la realización del hombre. Y resulta que hay una triste noticia que tengo que darle a todas las mujeres que están aquí, y es que ellas fueron creadas para trabajar por la realización del hombre, no para la realización de ellos mismos. Pero es que eso es lo que dice ahí. Yo no puedo cambiar lo que dice ahí. Lo que yo sí le puedo garantizar es que si usted prueba lo que dice ahí, funciona mejor que como yo quiero. Así de sencillo, funciona mejor y encuentra uno más satisfacción porque eso viene de diseño, eso viene de diseño. Entonces, ya nada más cuando uno comienza por ahí, la gente dice, no, yo quiero otra cosa que funcione. Yo quiero una cosa que funcione a mi medida. Yo quiero el pragmatismo, el individualismo, o sea, las claves de cómo hacerlo, pero a mi manera. Y finalmente tenemos el hedonismo que está súper de moda. Lo que importa es el placer. Si produce placer, es bueno. Si produce placer, es bueno. Entonces yo voy a la iglesia y si siento placer, la iglesia es buena. Si me siento incómoda, la iglesia es mala. Si siento que me están tirando pullas, no vuelvo porque no hay amor. Si voy a la iglesia y siento que me arrullan, que me abrazan, o yo siento, y la palabra clave es sentir. Sentir, esa es la palabra clave. Eso se llama hedonismo. Y no estoy en contra de sentir, porque casi siempre cuando Dios toca nuestras vidas, vamos a sentir muchas cosas, pero no siempre placer. Muchas veces vamos a sentir tristeza, dolor, vergüenza.
Pero esa tristeza, ese dolor y esa vergüenza son necesarios para nuestra transformación y para el bien de nuestra sociedad. Pero, repito, vivimos en una sociedad que estos son los valores. Y la carta que vamos a estudiar tiene como propósito, o mejor dicho, el contenido que ella tiene, está encaminado a la destrucción de esas ideologías. Y eso es lo que se quiere. No que aprendamos un curso más, sino que nuestras mentes sean transformadas. Que nos pase como Daniel. Ustedes saben que el profeta Daniel es una parábola del cristiano de los últimos tiempos. Cuando Daniel llega a Babilonia, Nabucodonosor quiere enseñarle las letras y la cultura de Babilonia y quiere alimentarlo y vestirlo, pero no logra conseguir el lavado cerebral que quiere hacer sobre Daniel, porque aunque Daniel es un adolescente, Daniel fue criado en la cultura judía, que cría a sus niños desde que son unos bebés y no cuando son adolescentes. La cultura judía enseñaba a los niños pequeños a temer a Dios y los bebés no crecían escuchando el cuento de Caperucita Roja ni del ratón Pérez. Los bebés crecían escuchando Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Eso era lo primero que escuchaba un bebé judío. Cuando ese bebé tenía 12 años, había desarrollado una relación de conocimiento con Dios, con su obra, había desarrollado un compromiso con su fe y con las raíces, con su familia. O sea que a los 12 años, un niño judío tenía algo que no tienen los niños de ahora y que se llama identidad. A los 12 años, un niño judío sabía las respuestas a la pregunta ¿quién soy y para dónde voy? Y hoy nosotros en nuestra iglesia, y a pesar de tanto curso bíblico, me encuentro con gente que está pisando los 40 y no sabe quién es ni para dónde va. No sabe quién es ni para dónde va. Pero la crianza de aquellos niños era la crianza que ordenaba Dios en su palabra. No esperes que esté grande. Instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. ¿Por qué? Porque todo lo que aprenden los niños de pequeños lo forma. Pero ¿qué están aprendiendo nuestros niños? A apoyar un celular, siendo bebés. Y esa es la generación que se está levantando. Una generación completamente hueca, completamente vacía. Hermano, haga el intento de ir a cine. Haga el intento de ir a cine. No hay ninguna película que tenga contenido. Puras estupideces. Completas estupideces. No hay nada que tenga argumento. No hay nada que tenga argumento. Pero la gente se soya por ver, no sé, una cantidad de tonterías, estupideces. Y cuando sale una película de contenido, o sea, una película que pertenece a una adaptación, para que una película tenga contenido en estos días, tiene que ser una adaptación de un libro del siglo pasado. No puede ser algo creado ahora. Tiene que ser como una adaptación de un libro. Y esas películas no venden nada. Ahí mueren en la taquilla. Porque el ser humano no tiene la capacidad de pensar ya. No tiene la capacidad de pensar. No tiene la capacidad de reflexionar. No tiene la capacidad de leerse un libro. Un libro. Y te hago la pregunta, ¿cuál fue el último libro que te leíste? Y han aprendido a vivir sin leer. Un cerebro que no tiene capacidad ni de análisis ni de juicio. El cerebro perfecto para ser dominado. La generación de este tiempo y la iglesia, porque la iglesia es dominada. Dominada. O usted, ¿por qué cree que hay una cantidad de líderes
evangélicos, entre comillas, que se han enriquecido de manera exorbitante, de manera escandalosa, se han enriquecido y tienen tanta riqueza acumulada que no les satisface la riqueza y ahora están incursionando en la política porque cuando ya la riqueza no te sacia, entonces lo próximo que tienes que buscar es el poder. Y esa es la señal clara que aunque tienen una mega iglesia, no han conocido a Cristo porque sus almas no están saciadas. ¿Por qué logran enriquecerse? ¿Por qué logran enriquecerse? Porque las mentes que ellos pastorean, entre comillas, porque eso no es pastorear, están vacías. Son mentes que no pueden analizar. Son mentes que no pueden cuestionar, son mentes que no pueden pensar, están completamente dominados. Y esa es la historia de las congregaciones, dominados completamente por líderes carismáticos. Y ya la gente ni siquiera distingue entre la unción del Espíritu Santo y el carisma humano, la capacidad que tiene un encantador de serpientes de convencerte de que está pasando algo cuando no está pasando absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede? Que no tenemos capacidad ni para pensar ni para escudriñar las escrituras y el diablo está trabajando con ideologías, ideologías que entran en la mente de estas generaciones, que las dominan, que las embrutecen y que les impiden conocer la verdad. Así que es un tiempo de muchísima oscuridad y el hecho de que seamos cristianos no garantiza que no vamos a ser también engañados. Bueno, continuemos. La epístola a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo, no vamos a discutir eso porque no tiene discusión. ¿Cuándo fue escrita? Aproximadamente en el año 62 después de Cristo. ¿Dónde fue escrita? En Roma, cuando Pablo estaba preso. Fue escrita en la prisión. De hecho, la epístola a los Colosenses pertenece a un grupo de cartas que se llaman en teología epístolas carcelarias, porque fueron escritas en la prisión. Epístolas carcelarias son Efesios, Filipenses, Colosenses y Timoteo y Filemón. Efesios, Filipenses, Colosenses, Timoteo y Filemón. Esta carta fue escrita estando Pablo preso en Roma. Fue escrita por el apóstol Pablo y lo que vamos a mirar ahora es la iglesia de Colosas o la iglesia de Cristo en Colosas. ¿Quién fundó la iglesia de Cristo en Colosas? Resulta que en el capítulo 19 de Hechos, y en el capítulo 19 de Hechos, se habla de una importante campaña evangelística que tuvo el apóstol Pablo, específicamente durante el tercer viaje misionero. El apóstol Pablo estuvo 3 años en Éfeso. 3 años en Éfeso. Vamos a buscar eso en Hechos capítulo 19 y vamos a leer el versículo 10. Y mire lo que dice. Hechos 19, 10. Dice, está hablando del ministerio de Pablo en Éfeso. Allí en Éfeso, por supuesto, fundó la iglesia de Éfeso. ¿Cuánto tiempo duró ahí en Éfeso? 3 años. Dice el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años. Ya había pasado 1 año y ahora nos relatan otros 2 años. De manera, pero mire el relato de Lucas. Mire el relato de Lucas acerca de ese tercer viaje misionero y sobre todo de la obra de Pablo en Éfeso. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Lucas es un gran cronista, sabe relatar muy bien, y dice que todos los habitantes de Asia, Colosas pertenece a Asia. El lugar donde estaba Colosas es lo que hoy se conoce como Turquía. Ya la ciudad no existe porque dicen que el lugar donde estaba
fundada la ciudad de Colosas. Era un lugar que tenía mucho movimiento sísmico y muchos terremotos arrasaron esa ciudad y en la actualidad no hay ninguna ciudad en ese lugar, pero pertenece a territorio de Turquía. ¿Qué es lo importante? Es el énfasis que da Lucas acerca del ministerio de Pablo allí durante esos 3 años. Dice que continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra de Dios. Eso significa muchísima gente, todos los habitantes de Asia. Y si nos vamos al capítulo 20, que es cuando Pablo se está despidiendo en el capítulo 20, vamos un momentico al versículo 31 y 32. Dice Pablo, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El ministerio de Pablo no era fundar iglesia. El ministerio de Pablo era proclamar la palabra del Señor y enseñar la palabra del Señor a aquellos que la recibían. De hecho, el ministerio que Dios le ha dado a su iglesia, el ministerio que Jesucristo nos encomendó, no es fundar iglesias, sino ir y hacer discípulos, llevar el evangelio. Miren que el apóstol Pablo está diciendo aquí que los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, los encomiendo a Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué es lo que nos edifica como iglesia? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo los encomiendo, es decir, el cuidador, el protector, el soporte que les voy a dejar es la palabra que les he enseñado. El ministerio del apóstol Pablo consistía en llenar todos los territorios del conocimiento de la palabra de Dios. A donde él iba, lo que él sembraba era la palabra de Dios. Y en algunos lugares nacían iglesias y en otros lugares simplemente se convertían personas que se anexaban a otras iglesias. Entonces, durante este ministerio de Pablo en Éfeso, se convirtió un hombre llamado Epafras. Al parecer, este Epafras era un ciudadano de la ciudad de Colosas. Él se convirtió durante el ministerio del apóstol Pablo en esos 3 años que estuvo en Éfeso. Y luego regresó a Colosas ¿con qué? Con la palabra que él había recibido. Mire qué importante es que nosotros comprendamos los propósitos de Dios y la mente de Dios y que nosotros nos deshagamos de todos esos esquemas, esquemas eclesiásticos, ¿cierto? Esto para ese tipo de personas que dicen, no, yo voy a ir a tal parte y voy a fundar una iglesia. No, tenemos que ir a donde Dios nos lleve y llevar la palabra. Y Dios, a través de su palabra, va a hacer lo que quiere. La iglesia de Colosas no fue fundada por Pablo directamente, pero Pablo sembró el evangelio, la palabra de Dios en el corazón de Epafras, que estaba allí, quizás de vacaciones, quizás estudiando, no sabemos. Y luego cuando él llega a Colosas, él es el fundador de la iglesia de Colosas, un discípulo del apóstol Pablo, Epafras. Eso está en el capítulo 1, el versículo 7. Dice el apóstol Pablo, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, Epafras es el fundador de esta iglesia. ¿Qué sucede? Que Epafras es, así como el apóstol Pablo está diciendo, un fiel ministro, un fiel ministro. Mire cómo lo define. Lo define como un fiel ministro de Cristo para la iglesia. Un fiel ministro de Cristo para la iglesia significa que va a ser fiel a Cristo
y que va a servir a la iglesia. Y en ese ministerio fiel de Epafras, que fue el que evangelizó ese grupo, que fue el que discipuló a esos hermanos, en ese ministerio fiel, Epafras detectó un peligro, una ideología que venía avanzando en la mentalidad de Asia. Una ideología que, si bien no se ha podido identificar con claridad y que es llamada por todos los teólogos la herejía colosenses, y que no se sabe exactamente en qué consiste, sí se sabe que es una mezcla de dos ingredientes como son el paganismo y el judaísmo. O sea, mezclaron, yo no sé si ustedes han oído hablar de el judaísmo como tal, casi siempre tiene sus raíces en, en el Antiguo Testamento, pero hay muchísimas cosas del judaísmo que se practica hoy en día que no tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, sino en comentarios de rabinos como la Misná, el Talmud y otros comentarios que no tienen autoridad divina, o sea, que no son revelación de Dios. Y todo ese judaísmo eh, que ya está obsoleto, que ya está decadente, porque Dios ya no sostiene el sistema religioso judaico, todo ese judaísmo ha venido a degenerar en algo que se llama la cabala judía. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la cabala judía. De hecho, hay un rabino que anda con el pelo largo así y dice una cantidad de cosas y todo el mundo lo sigue. Mire, católicos, musulmanes, todo el mundo lo sigue. Aquí nadie tiene ni idea de qué es lo que es, pero él es un rabino y él mezcla una cantidad de conocimientos de la Torá con, con misticismo, con esoterismo, con brujería, con hechicería, con una cantidad de cosas. Y esa mezcla de cosas se conoce como la cabala judía. Bueno, una mezcla de cosas judías con paganismo, con filosofía y con humanismo. O sea, una mezcla que se parece mucho a lo que nosotros podemos escuchar hoy en día en muchas iglesias y en muchas congregaciones. Entonces, ¿qué sucede? Volvamos a Epafras, que es un ministro fiel. Él ve venir el peligro, él percibe el peligro, y hay algo que es increíble de este Epafras, es que él no espera que esa herejía llegue a la congregación, sino que él hace un viaje, dice que es un viaje, tiene que viajar de Colosas a Roma, en un viaje que dicen que es aproximadamente de 2000 millas, es un viaje todo larguísimo que él hace, porque recuerden que no hay WhatsApp, no hay internet para hablar con Pablo y decirle, por favor, explícame qué hago yo con esto. Y el hombre dice, es urgente que yo busque la manera de impedir que nuestra congregación sea contaminada. Miren cuánto amor, miren cuánta entrega, miren cuánta, sí, cuánta negación, cuánta pasión por cuidar las almas. Eso es un verdadero pastor, un pastor que no quiere que su rebaño se contamine y que es capaz de invertir su vida, su tiempo, su dinero, sus esfuerzos y aún ponerse en peligro por un viaje tan largo, y sobre todo ser lo suficientemente humilde de ir donde el apóstol Pablo para exponerle el problema. Y el resultado es que el apóstol Pablo escribe esta carta para contrarrestar todas esas herejías que, si bien no han llegado a la iglesia de Colosas, Epafras tiene miedo que llegue, y él lo que quiere es que su iglesia esté preparada para que no se dejen confundir, para que no acepten esas doctrinas. Entonces, miren qué importante es la carta a los colosenses. Tenemos que tener cierto afecto y cierta valoración por las cosas que estudiamos, por todo lo que Dios ha hecho y sobre todo por todo lo que otras personas han sufrido a lo largo de esta carta, a lo largo de estos escritos, todo lo que costó que esto se escribiera. No solamente está la sabiduría de Pablo, sino personas que arriesgaron su vida para que esto se escribiera. Epafras atraviesa
todas esas 2000 millas, llega donde Pablo, le comenta toda la situación de su iglesia y luego mandan a un hombre llamado Tíquico, que es también un servidor del apóstol Pablo, que también hace una travesía de regreso para traer la carta a los colosenses. Entonces, hay cosas que son supremamente valiosas. Por eso el Señor Jesucristo dijo alguna vez en su palabra, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dijo que no le diéramos las perlas a los cerdos. Y se refería a que no todo el mundo es digno de conocer las verdades de Dios. Por eso es que muchas veces yo me tomo el derecho de sacar de la escuela a todo aquel que no está tomando la palabra de Dios con la seriedad, con la reverencia y con el respeto que se debe tomar. En la iglesia vaya y venga, usted entre y haga lo que le dé la gana. Pero esta es una escuela de formación, no de información bíblica, sino de formación. Por eso valores como la puntualidad, el respeto, la atención, la reverencia son básicos y primordiales para que usted pueda hacer el curso. Porque cualquier comportamiento irreverente, folclórico, de desprecio por la palabra de Dios, es causal de que un día usted no pueda seguir estudiando. Porque lo que significa que es gratis no es que no tenga valor, sino que es tan costoso que no se puede vender. Es decir, es tan costoso que ni usted ni yo puede pagar. Y por eso es que no se cobra. No porque no valga nada, sino porque usted no puede pagar. Ni yo tampoco puedo pagar. Y a mí me cobraron, cuando yo me formaba, me cobraron. Pero yo entendí que esto no tiene precio. El conocimiento de la palabra de Dios no tiene precio, porque es un tesoro que tiene que ser valorado, honrado y respetado. Por eso es que yo le digo, usted es supremamente afortunado de poder oír, de poder escuchar y de poder tener la libertad de acercarse a una carta de la Biblia sin que se esté adulterando, sin que se esté tramando ver cómo se le va a sacar la plata, sin que se esté usando el contenido de las escrituras para simplemente expropiarlo. No, no. Queremos que la palabra de Dios llegue a las vidas, que la sepan valorar, que la sepan atesorar, que la sepan honrar, que la sepan obedecer y que la sepan predicar y transmitir. Eso es lo que queremos. Bueno, entonces vamos, creo que ahora sí vamos a comenzar con el estudio de la epístola a los Colosenses. ¿Qué le sugiero yo para que usted conozca mejor y entienda mejor? Estamos frente a una epístola supremamente corta, y por eso el principal requisito es que usted la lea, pero no una vez, léala todos los días. Repito, léala todos los días. Todos los días usted se va a levantar y va a leer los 4 capítulos que tiene la epístola a los Colosenses. Todos los días usted se va a levantar y va a leer los 4 capítulos. Eso es luz para su mente. Eso es vida para su alma. Eso es un despertar espiritual. Que la gente quiere un avivamiento brincando. La gente quiere un avivamiento con música. La gente quiere un avivamiento producido por luces o por danza. No. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son vida y son espíritu. Usted se come la palabra de Dios y usted se come la vida de Dios. Y el que se come la vida de Dios, pues tiene la vida de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, si no comen mi carne y beben mi sangre? Y se espantaron y dijeron, que ¿cómo así? ¿Acaso vamos a ser unos caníbales? Y Jesús dijo, no, no, no. Las palabras que yo les he hablado son vida y son espíritu. Entonces, los discípulos sabían y decían, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, si usted quiere un avivamiento, pues coma palabras de vida. ¿Cuáles son las palabras de vida? Las que están escritas aquí, las que provienen de Dios.
las que son inspiradas por Dios, ¿cierto? Entonces, sí que repito, vamos a leer la carta a los Colosenses todos los días. Si la puede leer más de una vez al día, pues mejor. Pero la vamos a leer y la vamos a leer porque es una de las cartas que por ser tan cortas nos permite profundizar y permite que se nos quede grabada en la mente. Comenzamos entonces con la introducción y leemos del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, comenzamos por el saludo, y para los que están estudiando por primera vez una carta del apóstol Pablo, tenemos que el orden de esta carta tiene que ver con la cultura de la época o con la usanza de la época. Nosotros primero escribimos el nombre del remitente y a lo último de la carta colocamos nuestra firma. En la antigüedad y especialmente en todo lo que era Grecia, Roma y todo el viejo mundo, por decirlo así, lo que se usaba era primero colocar el nombre del remitente, el remitente se presenta y luego de segundo se dirige a los destinatarios. Entonces, lo primero que tenemos en la introducción es el nombre del remitente, que es el apóstol Pablo, no porque él lo quiera poner de primero, sino porque así se escribían las cartas en ese tiempo. Ese era el orden establecido para una carta. Entonces, ¿cómo se presenta Pablo? Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esa es la presentación que él hace de sí mismo. Siempre en las cartas del apóstol Pablo tenemos que ir a una aclaración que es supremamente importante para estos días, que hay, además de todas esas corrientes ideológicas como el pragmatismo, el hedonismo, el relativismo y todos los ismos, hay algo que está afectando terriblemente a la iglesia y es el apostolismo. El apostolismo. Usted mira a cualquier pastor y pasan 5 años y ya él no es pastor, sino que es apóstol. ¿Quién lo nombró pastor? ¿Cómo fue eso? La iglesia apóstata de nuestros días se ha tomado la atribución de nombrar apóstol al que le da la gana. Los apóstoles que hay aquí en la Biblia eran nombrados directamente por el Señor Jesucristo. Por eso no eran apóstoles de la iglesia, sino de Cristo. Aquí dice claramente apóstol de Jesucristo. Y el que decidía, el que le daban ganas, el que tenía el sentir de que alguien fuera apóstol, era el mismo Dios. Dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquí la iglesia no tiene nada que ver. La iglesia no tiene nada que ver. No es por mérito, que es que si
el pastor Juanchito fundó, recuerden esa palabra fundó, todo eso tiene que ver con el lenguaje apóstata de esta iglesia que está centrada en el hombre y no en Cristo, que es lo que quiere hacer la carta a los colosenses, que Cristo tenga en todo la preeminencia. Esa es la voluntad del Padre. La voluntad de Dios es que Cristo sea el centro de todo, pero la voluntad de la iglesia es que el hombre, los pastores y los ministerios sean el centro de todo. Y que por ahí a un lado esté Dios, por ahí a un lado esté Cristo. Aquí dice claramente que Pablo es un apóstol de Jesucristo, que le pertenece al Señor Jesucristo, y que el que decidió que él fuera apóstol fue el Padre, fue Dios. Eso no tiene que ver con fundar iglesia, no tiene que ver con nada. Desde que Dios llamó al apóstol Pablo, lo llamó a ser apóstol. Un apóstol como era apóstol de Cristo y era nombrado apóstol por la voluntad de Dios, no por la voluntad de los hombres, tenía, por supuesto, que tener un encuentro personal y directo con el mismo Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo es apóstol Pablo, porque él tuvo un encuentro directo con la persona del Señor Jesucristo cuando iba camino a Damasco. Sin esa experiencia, es decir, si Cristo no se le hubiese aparecido en persona al apóstol Pablo, el apóstol Pablo no sería apóstol. Sería como Epafras, sería como Tíquico, sería como Timoteo, un siervo fiel, mas no un apóstol. Entonces, eso es importante repetirlo, porque yo sé que la mayoría de los que estudian aquí dicen, ay, pero siempre decimos lo mismo. Y decimos lo mismo porque siempre hay alumnos nuevos y venimos de un contexto donde ese apostolismo no está. Así que yo, así como para que nos alcance el tiempo, yo le digo rapidito, si el pastor de su iglesia un día amanece diciendo que es apóstol, yo le recomiendo por su alma que haga la maleta y salga corriendo, porque hasta ahí llegó. El último apóstol fue Pablo y los demás son del diablo, así de sencillo. Entonces, como ya está claro, seguimos. Bueno, entonces, Pablo y el hermano Timoteo que estaba ahí a su lado ayudándolo en la escritura. Y si quiere más informes, aparte se lo digo, ¿cómo es? Con la Biblia, que no hay más apóstoles. Ahora sí vienen los destinatarios, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. O sea, esta carta es para los santos y fieles, es escrita para aquellos que han sido santificados por la sangre del Señor Jesucristo, y específicamente y primeramente para los que estaban en Colosas. Y el saludo del apóstol Pablo, que ya les he explicado que es una mezcla del saludo hebreo y el saludo griego. El saludo griego era gracia y el saludo hebreo era paz, shalom. Ambas cosas significaban lo mismo, o sea, la suma de todo el bien. La paz de los judíos no simbolizaba simplemente que tú estés en paz, no. La paz de los judíos, el shalom de los judíos, significaba que toda bendición de Dios, tanto física, tanto material como espiritual, como mental, como emocional, estuviese en tu vida. Es decir, que tú no tuvieses ninguna carencia de nada. Ese era el saludo de los judíos, shalom. Y en ese shalom ellos te deseaban todo el bien que Dios podía derramar sobre tu vida. Los griegos, como ellos no creían así en Dios, sino que el Dios de ellos era el hombre, el humanismo, de ahí es donde viene el humanismo griego, el helenismo, ¿cierto? Toda esa época de la cultura griega donde usted va a encontrar esos genios. Recuerda el pintor Da Vinci, exacto, que él era de todo, era una inteligencia, él era inventor, él era científico, era de todo, ¿cierto? En esa época que hubo un renacimiento tanto científico como artístico, como todo, en esa época es que la cultura griega tuvo como su máximo esplendor, y para ellos la palabra gracia significaba todo aquello que hace que una persona sea valiosa. O sea, la gracia era lo que los dioses derramaban sobre una persona: hermosura, belleza, inteligencia, sabiduría, destreza. Todo eso era gracia, ¿cierto? Entonces, para ellos,
la gracia era el saludo completo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Pues él, que es judío de nacimiento y de corazón, pero que fue llamado por Dios no a los judíos, sino a los gentiles, y que dentro de su teología y dentro de su formación doctrinal, él enseña en el libro de Efesios que Cristo vino aquí a la tierra a crear un nuevo pueblo donde los judíos y los gentiles se unen en uno solo. Entonces él dirá más adelante que ya no hay judío, ni bárbaro, ni excita, sino que somos todos en Cristo Jesús, somos uno en Cristo Jesús. Entonces él, hablando de eso y coherente con su teología, solamente su saludo, mire qué increíble, el saludo del apóstol Pablo estaba en consonancia con toda su fe, con toda su creencia y con su llamado como ministro, o sea, su llamado a llevarle el conocimiento de Dios a los gentiles que eran despreciados por los judíos y unir en una sola congregación tanto a judíos como gentiles. Esa fue la lucha de su vida. Toda la vida luchó por eso. Entonces en su saludo juntaba los dos saludos, el griego y el hebreo, y decía gracia y paz sean a vosotros. Y por supuesto, esa gracia y esa paz, o sea, como para santificar ese saludo y que no quedara como que, pero está saludando como los paganos, está saludando como los griegos, uy, gracia, ese es el saludo de los paganos. Él dice que la gracia y la paz proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea que finalmente su saludo era algo así como un medio, o sea, al él saludar, al apóstol Pablo saludar, bendecía a la congregación de tal manera que al saludarla, la gracia y la paz de Dios se derramaran sobre esa congregación. Él actuaba como un intermediario, ¿cierto? Entonces, él decía gracia y paz, pero no es mi saludo, dice el apóstol Pablo, no es mi gracia ni es mi paz, es la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo bien precioso porque más que un saludo era una bendición, más que un saludo era un derramamiento de esa gracia y de esa paz. La gracia es todo lo que, o sea, la gracia es el medio a través del cual Dios nos comunica todas las cosas, su salvación, su amor, su misericordia. Todo viene a nuestra vida por gracia, o sea, sin que paguemos nada. La gracia es todo lo que Dios nos da, gratuitamente, valga la redundancia. Y la paz es el resultado de recibir esa gracia. La paz es el resultado final. Cuando la gracia de Dios se derrama sobre nuestras vidas, derramando su perdón, su misericordia, su amor, su salvación, su redención, su purificación, su santificación, todo lo que Dios hace a través de su gracia, trae como resultado, ¿qué cosa? Paz en el corazón. Ese es el saludo del apóstol Pablo. Y entonces continuamos ahora con una acción de gracia, con una acción de gracia. Todas las cartas o todos los libros de la Biblia y hasta muchos libros del Antiguo Testamento enseñan que nosotros debemos aprender a hablar, debemos aprender a hablar. Aprender a hablar es algo que va a traer salud a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestra mente y bendición a las personas que nos rodean. Entonces, él está escribiendo esta carta como si estuviera conversando con ellos y lo primero que él dice es que está agradecido. Versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, la oración del apóstol Pablo, nos podemos acercar a la oración, a la vida de la oración del apóstol Pablo, y la primera palabra que aparece es siempre. Esa es la primera característica de la oración de un siervo de Dios, de un ministro de Dios, es que tiene que ser siempre. La oración tiene que ser parte de los hábitos de nuestra vida
como lo es respirar, desayunar, dormir, almorzar y bañarse. La oración no es algo que pueda ser negociable. El que no ora se muere, el que no ora se seca. La oración siempre es siempre. Y dice, siempre orando por vosotros. Esta es la vida de oración del apóstol Pablo. ¿No conoce el apóstol Pablo a los colosenses? No, hermano, no los conoce. No los conoce. Más adelante vamos a ver un texto donde él mismo dice que nunca han visto su rostro. Pero a pesar de que nunca ha visto el rostro de los colosenses, que nunca ha ido a Colosas, que nunca ha estado en esa iglesia, dice que siempre ora por ellos y siempre ora dando gracias. Ahora, ¿por qué da gracias el apóstol Pablo? Dice en el versículo 4 que él ha oído de la fe que ellos tienen en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos. Son las dos cosas que se saben de la iglesia de Colosas, que tienen fe en el Señor Jesucristo y que sienten amor por todos los santos. Eso significa que estamos frente a una iglesia que ha dado testimonio de su conversión. O sea que la fe que tienen en el Señor Jesucristo se expresa en algo visible, en algo observable, como decíamos ahorita, evidencia observable de que has creído en el Señor Jesucristo es que sientas amor por todos los santos. Amor por todos los santos. Esa es la principal evidencia. Y como ese amor por todos los santos se ha hecho visible, así como cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. Entonces, mire qué importante es estar en una comunidad donde el amor es visible a los que no son miembros de la comunidad. ¿Por qué? Porque para Jesús es la manera principal de dar testimonio. En esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. El principal testimonio es el amor entre el pueblo de Dios. Un amor que no es un sentimiento, sino una acción, porque los de afuera se tienen que dar cuenta. No es que yo les cuente, es que yo quiero mucho a los hermanitos de la iglesia. No, es que se tienen que dar cuenta que yo quiero mucho a los hermanitos de la iglesia. Y ese es el principal, testimonio. Es como un golpe contundente en una humanidad que no conoce el amor, que no tiene el amor. Saber que perteneces a una comunidad donde eres amado y que los demás se den cuenta de eso. Por eso es tan importante que el amor no se quede allá en el corazón, sino que sea expresado en actos claros. Y por eso es que Pablo da gracias, porque sabe que la fe que ellos tienen en el Señor Jesucristo es verdadera. ¿A causa de qué? De que se ha hecho manifiesto el amor. Ahora vamos al versículo 5. Ese amor y esa fe que se han hecho manifiestas tienen una causa. Entonces miren cómo vamos a ir a las raíces de la iglesia de Cristo. Yo cuando leo estas cosas, creo que me estoy adentrando en una comunidad de fe que es muy diferente a las congregaciones que yo conozco. Y yo quiero que leas esto así como con un espíritu escudriñador. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Entonces, miren la relación que hace el apóstol Pablo, que el amor que sienten entre ellos y la fe en el Señor Jesucristo tiene una causa, y esa causa es que todos comparten una esperanza, pero no una esperanza que está en esta tierra, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del
evangelio. O sea que es una comunidad que tiene su esperanza puesta en el cielo, que espera algo que no pertenece a esta tierra. Que es una comunidad que tiene un carácter altamente espiritual. No es una comunidad carnal. Lo que une a esta comunidad no es el amor al dinero, no es el amor a las cosas materiales, no es el amor a un edificio, no es el amor a un ministerio y mucho menos el amor a un pastor. Lo que une a esta comunidad y es el fundamento de ese amor que es manifiesto, es que todos tienen una esperanza puesta en el cielo. O sea, todos han creído en el Señor Jesucristo, no como un medio para vivir bien aquí, sino que ellos piensan que su mejor vida está en el futuro. Que lo mejor que les va a pasar a ellos todavía no ha pasado, está por venir. Y esa es la esperanza que los une como pueblo. Esa es la esperanza que hace que se acaben las barreras sociales de tú tienes más plata, yo tengo menos plata. Tú eres blanquito, yo soy morenito. Tú vives ahí arriba, yo vivo acá abajo. Esas barreras se acaban cuando hay una comunidad que está unida porque todos tienen una ciudad en el cielo. Y todos son ciudadanos de una ciudad gloriosa. Se terminan todas las limitaciones y las divisiones políticas, sociales y económicas, porque la comunidad no le importa lo que pueda tener aquí. La comunidad está basada en una esperanza que está en los cielos. Todos miran hacia el cielo, todos apuntan y su gloria, su herencia y su riqueza están arriba, no acá abajo. Piense por un momento, ¿qué es lo que nos divide? ¿Qué es lo que hace que no te juntes con los hermanos? Que son más morenitos que tú, que tienen menos plata que tú, que estudiaron en un colegio que no se puede comparar con el colegio donde tú estudiaste. Piensa en eso. Porque eso destruye la unidad de la iglesia, por la cual el Señor Jesucristo oró en su última voluntad, capítulo 17 del libro de Juan. Bueno, continuamos. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Así que el que ha recibido un evangelio que no te lleva al cielo, o sea, que no apunta hacia el cielo como tu herencia, como tu gloria, como tu posesión, ha recibido un evangelio adulterado. Evangelio, versículo 6, evangelio que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo. Fíjate que el apóstol Pablo está corroborando las palabras que escribió Lucas en Hechos 19, donde dice que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos, habían escuchado el evangelio. Y el apóstol Pablo está hablando con propiedad acerca de eso. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Así que el evangelio no es algo que tú oíste el día que te convertiste. El evangelio es una palabra de Dios que lleva fruto y que te va a hacer crecer cada día más. A través del evangelio vas creciendo y a través del evangelio vas dando fruto. El evangelio hace que las personas fructifiquen, o sea, que las personas den fruto, que su vida, o sea, el que se traga el evangelio, el que se come el evangelio, el que recibe el evangelio, el que es portador del evangelio, se convierte inmediatamente en un ministro, en un mensajero del evangelio. Y a donde va, lleva el evangelio. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Por eso el evangelio no está en cuatro paredes, no está en una edificación. El evangelio está en la iglesia y la iglesia son
las almas que Dios ha salvado, o sea, las personas que caminan y van de aquí para allá con el Evangelio. A donde quiera que tú vayas, si tienes el Evangelio, estás portando la verdad de Dios y la gracia de Dios. Dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea que Epafras, estando allá en la iglesia de Colosas y discipulando a los creyentes de Colosas, les hablaba también del apóstol Pablo, es decir, de su padre espiritual, y reconocía la autoridad del apóstol Pablo. Y los colosenses aprendieron, también sin ver, aprendieron a amar y a respetar al apóstol. Vamos a dejar hasta